Popol Vuh. Capítulo 30. El plan de los pueblos. Los pueblos que se dieron cuenta que los culpables de la muerte de sus compañeros se reunieron. Todos los grupos participaron en la reunión. Por causa de Kawek, la gente quiché se está acabando, nuestras hijas y nuestros hijos. Si es tan grande el poder de Tohil, Awilish y Hakawitz, que sea Tohil nuestra deidad. Entonces, capturémoslos cuando se bañen a las orillas del río. Pero ¿cómo podemos capturarlos? Como tienen apariencia de jóvenes, que vayan 2 doncellas verdaderamente hermosas, de manera que no puedan reprimir sus deseos hacia ellas. Fueron elegidas 2 doncellas bellísimas. Una se llamaba Shtag y otra Shpuch. Vayan a lavar estas chamarras al río. Luego, si ven a los 3 muchachos, desnúdense ante ellos y atráiganlos, y díganles lo siguiente: somos hijas de los señores. Si nos dan algo de ustedes, nos entregaremos a ustedes. Las doncellas fueron al río. Las doncellas se desnudaron como les habían mandado y empezaron a lavar. Allá llegaron Tohil, Awilish y Hakawitz. Cuando llegaron los de Tohil, las doncellas se avergonzaron. Las 2 doncellas no pudieron despertar el deseo de los de Tohil. Les preguntaron: ¿de dónde vienen? ¿Qué quieren para llegar acá, a las orillas de nuestro río? Las doncellas dijeron: nosotras solamente fuimos mandadas por los señores a venir acá. Nos dijeron que los miráramos y trajéramos señal de nuestra palabra. Tohil, Awilish y Hakawitz dijeron a las doncellas que esperaran un poco. Y les dijeron a Balam Kitze, Balam Akab y Mahukutag que pintaran 3 lienzos. Pintaron Balam Kitze el jaguar, Balam Akab el águila y Mahukutag enjambre de abejorros y un enjambre de avispas, respectivamente. Entregaron las 3 piezas pintadas. Las entregaron a las doncellas y les dijeron: esta es la prueba de su conversación. Llévensela a los señores y díganles que esta es la prueba que hemos hablado con los de Tohil. Que se cubran con los lienzos. Ellas se fueron, llevando consigo los lienzos. Cuando llegaron, las doncellas de inmediato entregaron los lienzos a los señores. Esta es la señal de nuestro encuentro con los de Tohil. Y extendieron los lienzos. Los lienzos estaban llenos del pintado de jaguares, de águilas y de enjambres de abejorros y de avispas. A los señores les encantaron los lienzos y se los pusieron de una vez. Un señor se puso encima el lienzo pintado de jaguares primero y luego otro de los señores
probó el lienzo pintado que tenía el águila pintada y empezó a dar vueltas delante de los demás. Ni el jaguar ni el águila hizo nada. Sin embargo, al ponerse el tercer lienzo pintado, el de los abejorros y las avispas, otro señor, de inmediato fue picado en todo el cuerpo por los abejorros y las avispas. El Señor sintió dolor y se dio la vuelta, gritando. Así los pueblos fueron vencidos por los de Togil.